salir los adolescentes, creo que tienen los adolescentes clase. Y bueno, pues le damos gracias a Dios que los líderes, ¿verdad?, de adolescentes están trabajando con ellos, poniendo fundamentos. Esta mañana, amados hermanos, vamos a estudiar la última temática del capítulo 28 de Mateo, para que a partir de la próxima semana podamos estar estudiando el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1, y van a ver, es una maravilla, de verdad es una gran bendición, y podremos tener la comprensión adecuada en el orden correcto, en la interpretación bíblica correcta, para que estemos atentos a todos los acontecimientos que ya están sucediendo. Y estemos como esa gente de Berea, ¿verdad?, que estaba atento a los tiempos y estaban siempre en ese escudriño para ver todos los propósitos de Dios. Así que vamos a Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. Y que hemos tocado nosotros, hermanos, hemos querido poner el nombre a esta enseñanza: pacificadores de Dios. Pacificadores de Dios, que es uno de los aspectos que a veces pasamos por alto, porque a veces nuestro ímpetu o nuestras ganas o el anhelo que tenemos que la gente conozca de Dios, a veces nos lleva más a condenarlos que a entender que Dios nos ha dado el ministerio de la paz, llevar a la gente a hacer la paz con Dios. Así que hemos puesto hoy como título a este mensaje: pacificadores de Dios. Mateo capítulo 28, 16 al 20, los pasajes paralelos, ¿verdad?, de Marcos capítulo 16, del 14 al 18, el otro pasaje de Lucas 24, del 36 al 49, y por último el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículo 19 al 23, que son los pasajes paralelos a este pasaje. Y Mateo 28, 16 al 20 nos enseña esta mañana, hermanos: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tomado de este pasaje, en algún momento el Señor a la iglesia nos llevó a llevar a cabo un ministerio que se llama ID. Y el ministerio que tenemos hoy en la iglesia, que es el de ID, pues se trata precisamente de esta comisión que el Señor nos ha mandado. Por supuesto que todos los pastores estamos siempre buscando el crecimiento, el desarrollo de nuestra iglesia. Pero eso no pasa si nosotros no vamos, porque el problema no es la mies, es la falta de obreros para ir a trabajar a la mies. Y el Señor Jesús en este pasaje nos muestra esa hermosa comisión que tenemos cada uno de nosotros. Sabemos que Jesús había resucitado, se les aparece a sus discípulos. Pablo dice que a más
de 500 personas a la vez. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, dice Pablo que se le apareció a más de 500 personas a la vez. Y antes de ir al cielo, el Señor Jesús encarga solemnemente a los apóstoles y a sus ministros que vayan a todas las naciones. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, Hechos capítulo 1, del 1 al 3, encontramos la declaración de Lucas. Y dice Hechos 1, del 1 al 3, estas palabras: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Y esta palabra, hermanos, tiene una connotación muy fuerte en nuestra vida, indubitables, ¿verdad? Que significa que nadie las puede contradecir, o que son suficientes para entender. Apareciéndoseles durante 40 días, o sea, no fue una sola vez, no fue un momento, sino que durante 40 días el Señor Jesús estuvo apareciendo a las personas. Y dice que les hablaba acerca del reino de Dios. Así que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, como les había dicho, versículos 3 al 8, Pablo también deja este testimonio. En primera Corintios 15, del 3 al 8, dice Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y esa es la declaración del Evangelio, hermanos: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya durmieron. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La salvación, entonces, hermanos, que iban a predicar es salvación común. Habiendo estos testimonios de la resurrección de Cristo con pruebas indubitables, lógicamente que los discípulos estaban esperando que algo el Maestro les encomendara. ¿Y cuál fue la encomienda? Una salvación que iba a ser común. Quien la quiera, el que venga y el que tome ese beneficio, todos son bienvenidos al reino de Dios por medio de Jesucristo. Absolutamente todos. La obra de evangelización, de salvar vidas espirituales, hermanos, es a pesar de todo la labor más pura, más verdadera, más noble y más fundamental que la iglesia siempre hará. La tarea de pescar hombres y mujeres del mar del pecado, la obra de rescatar a esas personas de las grandes olas del infierno, es la tarea más grandiosa que Dios ha pedido a su iglesia que realice. Rescatar seres humanos del pecado es la gran preocupación de Dios. La evangelización ha sido llamada el sollozo de Dios. Si de un Dios santo hemos recibido misericordia ilimitada, que cancela nuestra deuda impagable de pecado, nosotros que no teníamos justicia, pero que fuimos pobres en espíritu, que lloramos por nuestras cargas de pecado,
en nuestra pobre e indefensa condición miserable y perdida, y que fuimos mansos en su momento delante de Dios por obra maravillosa del Espíritu Santo, que tuvimos hambre y sed de justicia, que no teníamos y que no podíamos obtener. Lo que sigue entonces, sin ninguna duda, es que nosotros debamos ser misericordiosos con otros. Y esa acción es predicarles el Evangelio de la gracia de Dios. Pues de gracia recibimos, ahora debemos de dar de gracia. Esa es nuestra gran comisión, de ser pacificadores de Dios. Por tanto, amados hermanos, hoy estudiaremos lo que a través del tiempo se le ha llamado la gran comisión, la cual es dada a todo verdadero y fiel seguidor de Jesucristo. El verdadero y fiel seguidor de Jesucristo siempre va a predicar el Evangelio. Los que solamente son gente que les gusta venir, que quieren ser parte de algo, hermanos, esa gente difícilmente va a predicar el Evangelio, porque realmente no ha creído, y hoy lo vamos a ver en un momento. Los dos tipos de personas que hay en la iglesia. Así que el fiel seguidor de Jesucristo llevará a cabo esta labor si es un verdadero creyente. Pues todo verdadero creyente es llamado a esta comisión de ir y predicar el Evangelio. No se puede ser verdadero creyente si no compartimos el Evangelio. Analizaremos entonces la referencia de la Gran Comisión en Mateo, porque es nuestro libro de estudio, aunque tenemos otras bases, ¿verdad?, paralelas de los demás evangelios. Gracias a Dios, en los 4 evangelios está esta comisión, por lo cual sabemos que es algo muy importante en el reino de Dios. Y también veremos los aspectos que tiene el mensaje de Mateo, que son 4. El primer aspecto, para nosotros descubrir a los pacificadores de Dios, de Mateo 28, 16 al 20 que leímos, primero veremos: los discípulos vuelven a Galilea por orden del Señor. En el versículo 16, los discípulos vuelven a Galilea por orden del Señor. Después veremos que los discípulos ven al Señor, unos adoran y otros dudan. Versículo 17. El tercer aspecto que analizaremos hoy es la declaración de autoridad de Jesús en el versículo 18. Y el último aspecto que analizaremos es la comisión, versículo 19 al 20. Así es que veamos este primer aspecto, hermanos. Los discípulos vuelven a Galilea, versículo 16, y dice la Escritura: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde les había ordenado. Cuando nosotros leemos este pasaje de una forma rápida y común, a veces dejamos de percibir, hermanos, cosas muy importantes, sobre todo aquellas que nos pueden traer una revelación. En Mateo 26:32, Jesús les había declarado: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. En Mateo 28:7, el ángel había declarado a la resurrección de Cristo a las mujeres estas palabras: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea, ahí lo veréis, ya os lo he dicho.
Pero también Jesús había dicho a las mujeres cuando les salió al encuentro después de haber resucitado, el Mateo capítulo 28, versículo 10, dice la Escritura, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Así que Mateo refiere ese acto de obediencia de los discípulos, porque en la obediencia está la bendición, hermanos, los cuales se encaminaron a Galilea de acuerdo a lo que el Señor les había encomendado. En este pasaje vemos estos dos aspectos importantes, que es hacia dónde irían, es decir, el camino, porque nuestro Señor Jesús es el camino. Él siempre nos va a mostrar el camino que debemos de seguir. Y este camino para los discípulos en ese tiempo fue Galilea. De Jerusalén a Galilea había muchísimos kilómetros. Así es que para que ellos llegaran al encuentro con Jesús y lo vieran, pasaron muchos días. Muchos días seguramente tuvieron que de vez en cuando parar en el camino, dormir, comer, avanzar, dormir, comer. Pasaron muchos días. Nosotros en la Biblia lo leemos en un momento, pero pasaron mucho tiempo. El mar de Galilea de Jerusalén estaba retirado. Y después el segundo aspecto que nosotros vemos en este pasaje es el lugar, el monte. Así que primero vamos a ver, hermanos, que el término Galilea significa hacer que se revele algo conocido para ser sustentado. No es casualidad, hermanos, las frases, las palabras de la Biblia, los lugares, porque en el idioma griego y en el hebreo tienen significados. Y Galilea significa hacer que se revele algo, algo conocido para ser sustentado. Entonces entendemos que el Señor les iba a revelar algo y recibirían el sustento de eso. Hoy sabemos que fue su autoridad. El monte en la Biblia se refiere a una administración, a un gobierno, a un imperio o a una autoridad. Cuando nosotros vemos en el monte vemos monte de acuerdo al contexto, podemos interpretar que es una administración, un gobierno o un imperio o una autoridad. Y el concepto de autoridad es el que se toma en este pasaje, porque es el más importante tanto para los discípulos como para el Señor, que había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que el Señor le revela y en su autoridad les encomienda algo que va a ser sustentado. Amados hermanos, hay una frase en la Biblia que nos gusta mucho, ¿verdad? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, cuando el Señor Jesús declara, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en esa autoridad y en esa confianza, Él está estableciendo la victoria en nuestra vida. Porque si Él es con nosotros, la pregunta es, ¿quién contra nosotros? Así que aprendemos que nadie puede hacer nada por el reino sin la autoridad del Señor, sin la cobertura de Dios, sin el llamado, sin el envío de parte de Dios. Nadie lo va a poder hacer. Además de esto, Galilea es el lugar donde José y María regresaron a habitar después de la muerte de Herodes. ¿Se acuerdan de Herodes que mandó matar a los niños de 2 años? Y un ángel les avisó a José y María y salieron y se fueron a refugiar a Egipto. Cuando muere otra vez Herodes, un ángel se les acerca y les dice, pueden regresar a Judea
porque ya murió el que perseguía al niño. Pero cuando ellos iban hacia Judea, en el camino, dice la Biblia, que no quisieron llegar porque resulta que el hijo de Herodes, que estaba en posición en ese tiempo, Arquelao, era también una ficha. Entonces ellos se desviaron y llegaron nada más a Galilea. Y ahí creció y ahí se desarrolló Jesús. Y usted lo puede buscar ahí en su casa en Mateo capítulo 2, versículo 19 al 22. Jesús también vivió toda su infancia en la región de Galilea hasta su llamado por el Padre en su ministerio y dirigirse al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Esto usted lo va a ver en Mateo capítulo 3, versículo 13, que ya estudiamos, que Jesús toda su vida la pasó en Galilea. Jesús también comenzó su ministerio allí en Galilea. Ahí fue donde él empezó a expresar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted lo va a ver en Mateo capítulo 4, versículo 12 y versículo 17. En el mar de Galilea también llamó a sus 4 primeros discípulos. Usted lo va a ver en Mateo 4 del 18 al 22, como Jesús llama a sus discípulos. Vean todo lo que está aconteciendo en Galilea. No es casualidad que los llamara de regreso para allá, porque allá estaba el llamado y el sustento de lo que ellos iban a hacer en una forma espiritual, hermanos. En Galilea Jesús también predicó en las sinagogas, porque las sinagogas eran casas de oración y de enseñanza. O sea, no era un templo, eran casas de oración y de enseñanza. Ahí se instruía a los judíos en la Torá. El evangelio del reino era el que se predicaba en ese tiempo de labios de Jesús. Y este evangelio del reino era soportado por el poder de Dios. Usted eso lo va a verificar en Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Cómo lo que el Señor predicaba lo sustentaba con el poder de Dios. ¿Qué era entonces el evangelio del reino, hermanos? Me llamó la atención cuando estudiaba, vi esto que decía que el Señor Jesús predicaba el evangelio del reino. Bueno, nosotros predicamos el evangelio, pero Jesús, ¿qué evangelio predicaba? Él no había muerto. Nosotros predicamos a Cristo resucitado, que a través de Él tenemos el perdón de nuestros pecados, por su sangre tenemos la redención, la vida eterna, si creemos en Él. Pero Él, ¿qué predicaba? Entonces me puse a investigar qué era el evangelio del reino, qué hablaba Jesús, pues Él todavía no moría, y es el anuncio de que el rey había llegado. O sea, Él se anunciaba como el rey. Ahora entendemos por qué cuando lo crucificaron pusieron: este es el rey de los judíos, porque Él anunciaba que el rey había llegado y Él era el rey. Este reino se estaba inaugurando con Jesús, en esa persona del Mesías, el Cristo en griego, ¿verdad?, que había sido enviado por Dios, y anunciaba que Dios estaba por encima de los reyes y los reinos de este mundo. Eso Jesús hablaba a la gente. El reino que yo les voy a compartir, el reino que se está estableciendo y que está inaugurándose con mi venida, está por encima de los reinos de este mundo. Hermano, por eso lo querían matar. El evangelio del reino es la buena noticia en la que se nos puede dar paz y salvación. Sin embargo, estos dones maravillosos que ofrece el reino de Dios no vendrán si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Nadie verá el reino si no se arrepiente de sus pecados. Por eso Jesús anunció en Mateo 4:17, Jesús anunció: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
El segundo aspecto que estamos analizando, vamos a analizar hoy, hermanos, está en el verso 17 de Mateo 28. Mateo 28, 17. Los discípulos ven al Señor, unos lo adoraron, otros dudaron. Y dice el verso 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. La Escritura nos señala, hermanos, a nuestra comprensión natural del español, que había dos tipos de discípulos. Cuando el Señor se manifestó entre ellos, los que adoraron, porque es apropiado adorar al Mesías, al Hijo de Dios, porque esa es la voluntad del Padre. Yo a veces a las sectas les digo, si el Padre dice que debemos de adorar al Hijo, ¿por qué tú no lo adoras? Si es una ordenanza de Jehová. Y es porque tienen el concepto de que, como dice Hijo, las Escrituras, ellos interpretan que al ser hijo es inferior, porque en la autoridad de una casa el padre tiene la autoridad. Pero el concepto judío de hijo no es así, y recuerden que estamos en un contexto judío. Y al llamarse hijo, Jesús se estaba haciendo igual a Dios, de la misma esencia de Dios, pero en otra persona. Por eso, los judíos, sabiendo que Dios es uno, no concebían que este Dios, que es uno en unidad y en sustancia, fuera tres personas. Por eso leemos después en Mateo 28, que dice Jesús, bautícenlos en el nombre. Vean que no dice en los nombres, dice en el nombre, dice, del Padre, coma, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo. Así, esta revelación nos estaba mostrando que Dios es uno, pero son tres personas en Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, en su nombre. Y vemos en el libro de los Hechos que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Porque la palabra Jesús significa Salvador. Así que el Espíritu Santo en Mateo nos estaba revelando que el Padre es Salvador, el Hijo es Salvador y el Espíritu Santo es Salvador. Es decir, que la obra redentora de salvación de Dios es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos tienen una función en la obra redentora. Pero bueno, hay mucha gente que a veces no entiende estos principios, hermanos. Sobre todo la gente de las sectas. Así que si una persona no está de acuerdo en adorar a Jesús, esa persona no es salva y no es un discípulo. Así que yo te invito, cada vez que vengas esta mañana a la iglesia, no te quedes con los brazos cruzados viendo a la mosca pasar. Adora al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Él es digno de ser adorado. Si no, no eres discípulo, serás todo pero menos discípulo. Un verdadero discípulo adora a su Señor. Así que vemos el primer tipo de personas, los adoradores. En esta iglesia hay de esos dos tipos, los adoradores y los que dudan. Los que dudan no saben ni lo que están haciendo aquí. Vienen porque su mamá los trajo, porque su papá los trajo. Está la alabanza y están así. No saben a qué vienen. Dudan, hay dudas en su mente y en su corazón. Para eso fuimos creados, para adorar a Dios. Y además, voluntariamente. Pero es lógico saber que alguien que es hijo, y alguien que es redimido, y que ha entendido lo que pasó en la cruz, adora al Señor. Porque no tenemos con qué pagarle lo que Él hizo por nosotros. Pero como dijimos, están los que dudan.
Esta palabra dudar en griego es distazo. Distazo. Usted lo va a encontrar en el comentario Strong, en el 1365, que viene de dos palabras, dos y estar de pie en una encrucijada. De ahí viene la palabra didazo, dos y estar de pie en una encrucijada. Y solo aparece en dos lugares en la Biblia, aquí en Mateo 28 y en Mateo capítulo 14, versículo 31. Solamente esos dos lugares. O sea, para buscar el significado y entender el sentido de lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar con respecto a por qué dudaban o qué significó eso que ellos dudaban, porque la traducción al español es dudar, y nosotros dudar es no saber qué decidir, pero en el griego es diferente. Por eso muchas veces, cuando queremos entender el verdadero sentido de las palabras, tenemos que usar de las ciencias técnicas, de la teología, en este caso la exégesis, que es encontrar el concepto, el significado de las palabras para poder encontrar el sentido verdadero de lo que Dios quiso revelar. Entonces la palabra griega es didazo, que viene dos palabras, dos y estar de pie en una encrucijada, y solo aparece en Mateo 14:31 y en Mateo 28 versículo 17 que leímos, y significa mente dividida, es decir, estar en un lugar donde debemos tomar una decisión, porque Dios siempre nos lleva a tomar una decisión. Es una decisión las que nos tiene aquí, es una decisión la que nos tendrá en el reino, y es una decisión la que a muchas personas los va a condenar. Así que es estar en ese lugar donde debemos tomar una decisión, denota ese estado de decisión, es decir, creo o no creo. Los discípulos conocieron la humanidad de Jesús, pero ahora estaban siendo confrontados con su divinidad. Algunos estaban luchando con eso, porque decían, Él fue 100% hombre y ahora lo vemos 100% como Dios. No entendían, estaban así en esa encrucijada de no entendimiento de la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Yo, hermanos, cualquiera de nosotros estaría así, sin esa comprensión. Él, es decir, Jesús, era totalmente hombre y ahora lo veían totalmente Dios. Lo vieron comer, dormir, todo lo que un ser humano puede hacer, y ahora lo veían como Dios. No era fácil, hermanos. Esa era su reflexión. Es lo que la Biblia nos revela aquí en este pasaje, que ellos estaban en esa reflexión. Es 100% hombre, pero también es 100% Dios. ¿Cómo es eso? Y ahora que es Dios también come, porque hasta le invitaron pescado y se lo comió. ¿Cómo es eso? Pues estaban en esa reflexión. No había duda de creer realmente si Él era Dios o no era. Esa no era la reflexión. La reflexión es que ellos decían, Jesús es 100% hombre y ahora lo vemos 100% Dios. Estaban en esa encrucijada. Un comentarista bíblico, hermanos, señala que la referencia no es tan solo de los 11 que estaban ahí con Jesús. Por supuesto sabemos que hay diferentes opiniones y todas son bienvenidas, con tal de que nosotros tengamos más comprensión y más riqueza en el conocimiento. Este comentarista dice que la referencia no es tan solo de los 11 que estaban ahí con Jesús, de modo que unos estaban convencidos y otros tenían algunas dudas. Dice, no, eso no es así, sino que Mateo generaliza a todos los otros que el Señor también se les apareció, porque como leímos en 1 Corintios 15, Pablo dice que se les apareció a más de 500 personas a la vez, y leímos también en los evangelios que el Señor Jesús, ¿verdad?, durante 40 días se les estuvo apareciendo. Entonces Mateo
dice este comentarista que hace una generalización de todos aquellos que de alguna manera vieron al Señor Jesucristo resucitado. Y por supuesto, los más convencidos de la resurrección eran los discípulos. Pero ¿y qué de esa gente, de otros 500 que menciona la Biblia, que no habían estado en esa relación con Jesús en toda su humanidad y ahora en toda su divinidad? Y por supuesto que ellos estaban en esa reflexión también de ver al Señor Jesucristo resucitado como Dios. Así que este es el comentario de este estudioso de la palabra de Dios. Pablo afirma entonces que más de 500 personas se les apareció, y por lo tanto algunos de ellos seguramente dudaron de ese hecho de la resurrección de Cristo, y la mayor parte de ellos vivían aún cuando él escribía. Así que si alguien quería desmentir la resurrección de Cristo, pues hubiera sido muy fácil desmentir lo que Pablo dijo, porque solamente hubieran ido con alguno de los que Pablo dijo que el Señor se le apareció, y él les hubiera dado testimonio de todo lo contrario, y el hecho de la resurrección se hubiera caído. Pero han pasado más de 2000 años y nadie ha podido negar la resurrección de Jesucristo. En la iglesia, entonces, hermanos, también hay dos tipos de creyentes: los que adoran y los que dudan. Los que están en la encrucijada de creer o no creer y tomar una decisión con respecto al Señor. La pregunta es: ¿por qué adoramos? Porque nuestra fe tiene fundamentos sólidos. Porque tenemos una fe salvífica. Porque sabemos en quién hemos creído. Porque un creyente con fe verdadera adora a su Señor. ¿Por qué dudamos? ¿O por qué hay dudas en la vida de algunos de los que estamos aquí reunidos? Porque no tenemos fundamentos sólidos. Porque nuestra fe no está firme. Porque no hemos creído realmente. Hemos pensado que esta es una religión. Hemos pensado que pues todo el mundo cree algo, pues yo debo de creer esto. No, porque la verdad es objetiva, no subjetiva. Es decir, que hay evidencia de lo que creemos, como la resurrección de Cristo, a través del testimonio de Pablo. Incluso a través de la vida de los mismos discípulos, porque ¿quién da la vida por un loco? Nadie. Pero ellos que lo vieron resucitado, estuvieron dispuestos a dar su vida por el Maestro. Después de todo lo que el Señor Jesús les enseñó del reino de Dios, hermanos, ¿quién no iba a estar convencido? Jesús enseñó sobre los dos cimientos, y esto es algo muy importante, hermanos. Es por eso que nosotros dudamos, porque no tenemos cimientos. Yo les decía a los hermanos que se están congregando y están ahorita en restauración ahí en Mies, ¿verdad? Pero de los que están siendo restaurados del alcoholismo y la drogadicción, ahí en Mies, Amor a la Vida. Les decía, ¿sabes por qué tú estás aquí un tiempo, sales y después regresas otra vez? Y después sales y regresas otra vez. Y les digo, hay una sola explicación: no tiene cimientos. Porque Jesús puso este ejemplo. ¿Por qué nosotros dudamos de Cristo? Porque no tenemos cimientos. En Mateo 7, busque Mateo 7, 24 al 27. Póngale ahí un asterisco, póngale una palomita, márquelo con su plumón. Este pasaje es importantísimo. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Porque no tiene cimientos. ¿Por qué después reniega de Cristo? Porque no tiene cimientos. ¿Por qué se hace apóstata? Porque no tiene cimientos. Y Jesús enseñó acerca de los cimientos en Mateo 7, 24 al 27. Dice la Biblia, hermano, ponga mucha atención, no se distraiga. Esto es debido a muerte. Dice Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y dice, y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Hermanos, ¿cuántas historias de hermanos hemos visto reflejadas en este pasaje? Hombres y mujeres de fe que hemos recibido cuanto ataque y circunstancia difícil en nuestra vida, que humanamente a muchos los ha llevado a ahorcarse, a suicidarse, a no querer vivir, a entregar la vida. Si no fuera por los cimientos de la roca que es Cristo, que está en nuestra vida, que nos sostiene todos los días. A veces tenemos ganas de salir corriendo, desesperados, de la presión espiritual, de la desilusión, del engaño, de la traición, y quiere uno correr del desamor, del rechazo. Y queremos salir corriendo. Si no fuera porque estamos cimentados en la roca, y aunque vienen ríos, aunque vienen tormentas, vientos, no caemos porque Cristo es nuestro sustento. Los dos cimientos de este pasaje es oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Tú no tienes cimientos porque no oyes la palabra de Dios. Porque se te hace fácil no venir a la iglesia. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y lo que ha vencido este mundo es nuestra fe. Por eso el enemigo se empeña en que tú no vengas a la iglesia, para que no tengas cimientos, porque el primer cimiento es oír la palabra de Dios. Jesús dijo: el que me oye estas palabras. Oír la palabra de Dios nos pone cimientos firmes. El segundo cimiento, dice, es poner por obra lo que escuchamos de Jesús. El segundo cimiento es poner por obra lo que escuchamos. Esos son los dos cimientos que siempre nos van a mantener firmes. ¿Por qué nosotros seguimos firmes a pesar de las circunstancias, de los desprecios, del desamor, de todas las cosas? Porque oímos la palabra y la ponemos en práctica. Y aunque muchas veces no entendemos, hay algo aquí adentro que nos dice que algo va a pasar, que solo tenemos que esperar que Dios se manifieste en nuestras vidas, que Él extienda su mano de favor en nuestro favor y podamos ver su gloria. El que tiene estos cimientos está fundado sobre la roca. Y Jesús lo compara a un hombre prudente o una mujer prudente. Las mujeres y los varones que oímos y ponemos en práctica la palabra de Dios, somos gente prudente. Pero también están los imprudentes, los que no oyen la palabra y que no la ponen en práctica. La ruina de tu vida, hermano, está garantizada, porque no estás fundado sobre la roca. Sabrás versículos, sabrás algunos principios, pero Dios quiere fundamentos, no conocimiento nada más. Él quiere fundamentos. Porque el fundamento se ve, dile que está a tu lado, el fundamento se ve cuando tienes pruebas. Oye, la gente se siente victoriosa porque no tiene situaciones. Es como si jugaras un partido y nadie ganara cuando llegas y pierden por default. Puta, te vas a tu casa diciendo, ¿qué hubo? ¿Qué pasó aquí? Pero cuando tú juegas el partido y ganas y sales todo sudoso y contento y todo, eso es lo que vale la pena, porque hay una prueba, porque hay una situación que demuestra tus cimientos. Por eso Dios permite circunstancias en nuestra vida, porque quiere ver nuestros cimientos, porque son los cimientos los que nos van a dar la vida eterna.
Aunque ese hombre prudente entonces se enfrenta a pruebas, situaciones, circunstancias, adversidades, tipificadas en este pasaje como la lluvia que desciende, como los ríos, los vientos que golpean contra esa casa, es decir, sea la persona individual, sea la familia o sea la congregación, porque si el hombre está fundado en la roca, la familia en la roca y la congregación en la roca, no hay nada que nos pueda destruir. Y que se junten los demonios, y que se junten los grupos, los hechiceros, los maldicientes, no van a poder contra la obra de Dios. No han podido, aunque han perseguido a los discípulos, aunque los han matado, aunque han transgredido la palabra, aunque la han quemado y la han prohibido, no han podido detener, porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Me surgió una pregunta lógica después de que analicé todo esto y lo reflexioné. ¿Qué tan importante es esto? Ay, hermanos, si no hay fundamentos de nuestra vida, escuche esto. En la segunda carta del apóstol Juan, en el capítulo 9, es una de las frases que más mi vida ministerialmente me ha impactado, porque me ha dado responsabilidad o buscar esa responsabilidad. En segunda de Juan, versículo 9 dice: cualquiera, ¿quién? Cualquiera, o sea, ahí todos estamos implícitos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina o en la enseñanza de Jesucristo, no tiene a Dios. Wow. Aquí es cuando los pelos se paran de punta, hermano. Aquí es cuando el temor de Dios viene a nuestro corazón. Porque si nosotros no estamos perseverando en la enseñanza de Jesucristo, si nosotros no estamos perseverando en esta preciosa palabra, que Dios bendiga por siempre, amados hermanos, no tenemos a Dios. Si tú no estás agarrando la Biblia, si no estás reflexionando, si no solamente la estás leyendo, la estás estudiando, si tú no estás haciendo eso, hermano, siento decirte que tú no tienes a Dios. Aquí lo dice claramente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina, en la enseñanza de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amados hermanos, porque cuando nosotros leemos la palabra y entre más conocemos de Dios, más queremos de Él, más nos enamoramos, más lo respetamos, más lo amamos, más lo buscamos y más queremos estar con Él. Somos la novia. Somos la novia. A ver, novia, no vayas a ver a tu novio. A ver esos muchachitos que andan ahí. No vayan a ver a la novia. La novia no vaya a ver al novio. Ahí está, pues nosotros somos la novia de Cristo. ¿Y qué hace la novia? Yo pregunto, ¿qué hace la novia cuando va a venir el novio? Mínimo se baña, ¿no? Sí, porque si sale así toda espantosa, no, hombre. Bueno, que la vaya conociendo como es, ¿no? Sí, porque ahora se jalan para acá, se pintan y dice uno, ¡ah, caray! Ya cuando se bañan dice uno, Dios mío. ¿Qué hace la novia? La novia se prepara, la novia se baña, se cambia, está ahí, tiene varios cambios de ropa, no se decide, mamá, ¿cómo me veo con esto? Pues, ¿a dónde vas, hija? Pues es que viene Pancho, ya, el Pancho, el Giovanni, y ahí están, hermanos, las muchachas y se pintan, y como, no sé, hermanos, yo pasé por ahí, todos pasamos por ahí cuando éramos novios, y teníamos esa sensación, ¿verdad?, de alegría, de gozo, de esa expectativa de cómo encontraremos la novia, el novio, y tenemos una cita, y hermanos, así debe de ser nuestra relación con Dios. Tenemos que estar anhelando, estar con Él. Nosotros estamos con Él cuando abrimos la Biblia.
Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos sin novio? ¿Cuántos de nosotros no hay enamoramiento? Por eso la sentencia a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis es: has perdido tu primer amor. ¿Dónde está lo que hacías cuando me buscabas, cuando orabas, cuando estabas al pendiente, cuando alababas? ¿Dónde está nuestro primer amor? Y es porque hemos dejado el enamoramiento. Hemos dejado de estar con Él. Y por eso nuestra fe está menguando. Por eso cuando tenemos situaciones nos caemos. Por eso estamos en desesperanza. Porque realmente no hemos creído. Y todo lo que no proviene de fe, hermanos, es pecado. Y hay muchos cristianos que viven en pecado porque no han creído realmente en Dios. Están dudando de Él. De una palabra que más de 2000 años nadie ha podido destruir. ¿Cómo puedes dudar? La han quemado, la han prohibido, la han querido transgredir. Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Así que esto es muy importante. El tercer aspecto que esta mañana estamos analizando, hermanos, es la declaración de autoridad de Jesús. Jesús tuvo que declarar su autoridad. En el versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra aquí señalada es pasa exousia. Pasa exousia. Jesús se acercó a ellos e hizo esta asombrosa afirmación. Habló como si estuviera ya en el cielo. Hermanos, cuando el rey habla, allá en el cielo los ángeles salen corriendo a hacer la orden del Señor. Aquí todavía el Señor tiene esa paciencia de esperar a ver cuándo reflexionamos. A ver cuándo te cae el 20. A ver cuándo entiendes la importancia de la palabra de Dios en tu vida. ¿Cuándo le pones atención a sus enseñanzas, a sus mandamientos, a sus preceptos? Y lo más importante, ¿cuándo dispones tu corazón a obedecerlos? El Señor es muy paciente con nosotros, porque Él conoce nuestra condición, sabe que somos carne, que del polvo fuimos creados. Ahí en el cielo el Señor habla y todo el cielo se mueve. Un día habló el Señor Jesús y un pez vino y trajo 2 monedas para Pedro. Se movió el mar por 2 monedas, específicamente las que pedía Jesús. Por ahí en un naufragio, en un barco, pero hay monedas de oro. No, el Señor Jesús pidió 2 dracmas. Así que todos los peces del mar moviéndose para tener el privilegio de servir a su maestro, arriesgando su vida porque el pez salió del mar, seguramente murió, pero entregó la causa. Porque nosotros somos como esos peces que aunque moramos tenemos que entregar la causa de haber servido a nuestro Señor, dar nuestras 2 dracmas, porque esa fue la voluntad de Dios. Y dice el verso 18 que Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ya el Señor Jesús hablaba como en el cielo, con una perspectiva universal y con todos los recursos del cielo a sus órdenes. Ahora sí hubieran venido los fariseos a quererlo crucificar y Él llama una legión de ángeles y se los sacaban de inmediato. Ya Él tenía todo el poder. Su autoridad o poder en su vida terrena, hermanos, había sido grandes. Si ya de por sí, hermanos, en la tierra había demostrado su autoridad de una forma tremenda, sanando toda enfermedad, liberando de demonios, haciendo prodigios, haciendo milagros, desafiando las normas de la física, caminando sobre el mar, resucitando muertos, conociendo el pensamiento de los hombres. Ahora declara algo poderosísimo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra.
Hermanos, después de lo que había hecho, la pregunta es, ¿todavía hay más? Sí. Porque Jesús es el Dios todopoderoso. Ahora su autoridad está ilimitada e incluye la tierra y el cielo. Por eso dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Su poder ya no está limitado a la tierra. Su poder ahora está también en el cielo. Así que es el más sublime de todos los espectáculos ver a Cristo resucitado. Entiendo por qué sus cabezas estaban así como que la ardilla no trabajaba. Porque tenían ahí, ¿qué está pasando? Si lo veo aquí parado al Señor como hombre, pero a la vez es Dios. Claro, hermanos, que la mente estaba haciendo chispas sus neuronas. Sin dinero, ni ejército, ni Estado, pero con toda autoridad, ordenando a este grupo de hombres y mujeres reunidos en su resurrección, la conquista del mundo, y convencerlos que hay posibilidad de ello. Hermanos, a veces las iglesias no trabajamos porque no estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Porque hacemos campañas a ver qué topa. Porque hacemos días de alabanza allá afuera con la iglesia donde van 2, 3, 4. Alquilamos todo, audio, lonas, van 3, 4, 5. Ahí están todas las sillas vacías. Hay 3, 4, 5 brincando. 3 escandalosos aquí al frente. Y hasta ahí. Pero no estamos creyendo. Porque estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas y no en la voluntad de Dios. Porque yo debo de esperar a que Él me mande a hacer algo en el tiempo correcto. Porque Dios sabe el crecimiento, el desarrollo de las iglesias. Y Él nos lleva en un proceso y nos va enviando poco a poco, poco a poco. Pero hay gente que se avienta como el borras y sale más traqueteado que nada. Porque se quiere acabar el mundo en un mordisco. Ah, sabias palabras de mi pastor: hijo, vete pianito a pianito. Pianito a pianito, vete, no te aceleres, no corras, vete despacio, hazlo primero. Gana una familia, luego 2, luego 3, afírmalos, disipúlalos, enséñalos, hazlos líderes y después verás la gloria de Dios. Pero a veces queremos que las cosas vengan por inercia. No es así. Debe de haber toda una preparación. El Señor tenía que convencerlos de la posibilidad de la conquista del mundo. Y que la emprendieran con una seria pasión y con poder. Porque si Él no nos envía, no vamos con poder. No hay necesidad en eso. Son buenas intenciones. Pastor, ¿y si hacemos esto? Pues sí, son buenas intenciones. Pero ¿tú estás preparado? ¿Tú vas a ir? ¿Te vas a parar temprano? ¿Nos vas a ayudar? No, Señor, heme a mí, heme aquí, envíalo a Él. Así dice la gente. La gente está llena de ideas. Y si hacemos... Oiga, pastor, ¿y por qué no hacemos? ¿Y por qué usted no hace? Pues porque tú no estás listo. Nada más basta que te encomiende algo y a los 3 días ya no vienes. Ya te dolió la panza, ya vino tu suegra el domingo, no pudiste venir porque te dolía tu cabecita y no sé qué, cualquier pretexto ponen. Cuando aquí hay sanidad y vida eterna. Jesucristo nos vino a dar palabras de vida eterna. Son nuestros afanes los que nos tienen en nuestra casa, porque no hemos creído.
Así que hay dos tipos de personas, los que adoran. ¿Por qué adoramos? Porque hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida. Porque en la semana vimos cómo nos alimentó, nos sustentó y tuvimos una situación y Él nos sacó adelante. Por eso venimos aquí agradecidos. Porque no tenemos con qué pagarle lo que Él hace cada día por nosotros. ¿Pero por qué dudamos? Porque no tenemos bases firmes, no tenemos cimientos, nuestra fe está menguando, porque no oímos la palabra de Dios, menos la ponemos por obra. Por eso estamos dudando. Ay, ¿será? Oye, una vez me platicaron, el primo de un amigo, de un individuo que dijo, ¿a poco si tú es cristiano, dice? Y él dijo, ¿a poco si crees todo lo que dice la Biblia? Puta, no, tráelo a Cristo. Usted no ha nacido de nuevo. Si lo que nos salva es la fe. Y si él no cree, pues no es salvo. La gente que duda de lo que este hermoso libro dice no es salvo. Porque este es un testamento. Y este testamento es para los hijos. Y cuando los hijos lo leemos, vemos las riquezas y las bendiciones y la gloria de nuestro Padre que nos ha sido heredada por Cristo. Y tenemos esa esperanza. Y sabemos que en este lugar tenemos aflicción, en este mundo. Pero tenemos confianza porque Él venció al mundo. Y Él nos dará todas las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Era necesario que los discípulos además llegaran al Pentecostés, porque no era suficiente. Hermanos, no fue suficiente ver a Cristo resucitado. Tuvieron que esperar 50 días para que fueran embestidos del Espíritu Santo y les diera la capacidad de llevar a cabo la obra hasta el Pentecostés. Fueron embestidos de lo alto por el Espíritu Santo. Y así vemos la manifestación de una fe dinámica, porque la fe es dinámica. Creo, hago, creo, hago, creo, hago. No creo y me siento, creo y me siento, espero, creo, me siento. No, es una fe dinámica. Yo creo y hago. Voy a poner un negocio y Dios lo va a bendecir. Creo y hago, lo pongo. Y salgo y digo, Señor, aquí estoy. Tú me vas a ayudar, y empieza el negocio. Y cuando más te das cuenta, ahí está la bendición. Porque creíste e hiciste. Porque la fe es dinámica, no es estática. Dios me va a sacar de aquí, se queda. Algún día Dios me dará. No, y así, con esa actitud, imposible. Dios bendice lo que hacemos, lo que no lo que no hacemos. Dile que está a tu lado, ya ponte a trabajar. Amados hermanos, algo pasa en el espíritu del creyente, que cuando oye la voz de su Señor comienza a creer que todo le es posible. Mire lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 23 al 24. Esto debe de despertar algo en tu espíritu, hermano. Si no, estás completamente muerto, Marcos 9, 23, 24 dice, Jesús le dijo, si puedes creer. ¿Cuál es el problema? Que la gente no puede creer. Por eso le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dice, e inmediatamente el Padre, vean lo que hizo la palabra de Jesús en la vida de este hombre que no era creyente, lo llevó a creer. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos aquí por primera vez, nosotros no creíamos en nada de esto. Como estábamos acostumbrados a la tradición, al religiosismo, al legalismo, al tradicionalismo y al sectarismo, pues cuando llegamos a la verdad, creemos, como esto es diferente, decimos, ¿qué está pasando aquí? ¿Y dónde está Jesús?
Y la gente no sabe que está ahí a su lado viéndolo, abrazándolo, diciéndolo, sigue escuchando al pastor, ahorita viene tu llamado. Cuando oímos a Jesús, algo sucede en el corazón del incrédulo y del creyente. Al creyente lo lleva a obedecer y al incrédulo le despierta la fe. Y dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ayuda a mi incredulidad. Vean cómo luchaba ese hombre. Luchaba, se dio cuenta de su condición. Cuando tú estás aquí escuchando un mensaje de Dios, debes de decirle al Señor, Señor, ayuda a mi incredulidad. Muchos dejaron de creer en la palabra de Dios. Tan es así que solamente hay que ver sus vidas. ¿Y ustedes creen que nosotros no pasamos por ahí? Los pastores pasamos por ahí. ¿Y qué nos sostiene? La roca que es Cristo. No hemos dejado de creerle ni un solo segundo. Aunque mi padre y mi madre me dejen, Él me sostendrá. Jehová mi pastor, nada me faltará. Jesús mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? No hemos dejado de creerle. Ese es tu problema, que has dejado de creerle. Dios puede ayudar a nuestra incredulidad. Eso es lo hermoso. Dios lo puede hacer para que experimentemos su gloria. El último aspecto, hermanos, que hoy analizaremos es la comisión. La comisión. La comisión tiene 5 aspectos. Dice la Escritura, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La comisión tiene 5 aspectos. Primero, ir. Ir. Nosotros no podemos ser iglesias grandes si no vamos por las almas. Si pensamos que solamente por tener un templo, tener luces, tener asientos cómodos, y hermanos, no entendemos que el crecimiento lo da Dios. Y el crecimiento lo da Dios porque estamos haciendo la bendita comisión, porque estamos sembrando y estamos cosechando. Pero si pensamos que porque en las iglesias hay luces, porque hay comodidades, porque ahí no entra el aire, porque en el invierno no me da frío, aunque aquí nos vamos a congelar, y pensamos que las comodidades van a traer a la gente, estamos perfectamente equivocados, porque el principio es que las almas le pertenecen a Dios y Dios no las va a llevar a la comodidad. Dios, al contrario, siempre nos incomoda para que hagamos algo. Hay tanta gente aplatanada en las iglesias. No, ahí no se siente, hermano, porque ahí se sienta la hermana no sé qué. Jovita, ahí se sienta Jovita. Mire, hasta ahí tiene sus pompis ya marcados. No, esa silla no la agarren, es de Jovita. Y nadie se puede sentar ahí porque ahí se sienta Jovita. Es más, llega Jovita y se enoja porque la sientan en otro lugar. Dígale que está a tu lado ahí que hablan. Hermano, ¿tú crees que en el reino de Dios vas a estar ahí? No, yo voy hasta adelante, ¿eh? Yo siempre en el templo me sentaba hasta adelante. Sí, pues ¿qué crees? Los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. Así que los que están ahí atrás que van a estar hasta el frente en el reino de Dios. Dice la pastora Tati, puta, ya mañana me siento atrás. Ir, esta palabra ir, es un verbo activo, no es un verbo pasivo. Es un verbo activo del griego que es ir, salir, actuar. El segundo aspecto es que se tienen que hacer discípulos, no solo creyentes, no solo simpatizantes. Deben de ser hombres y mujeres, judíos, gentiles, de cualquier tribu, nación o cultura,
que se han dispuesto a seguir al Señor y a ser enseñados en el Evangelio, para ir a todas las naciones con ese mensaje. El mensaje del Evangelio es un mensaje de paz. Y ahorita lo vamos a ver, hermanos. Lo tercero que se hace en estos 5 aspectos es bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque es una de las ordenanzas de Jesús. Jesús dejó solo 2 ordenanzas: la cena del Señor y el bautismo. Por eso ayer en la clase les decía a los hermanos, por eso vemos a muchos hermanitos que no quieren obedecer, que siempre están alegando, que no quieren hacer la voluntad de Dios, que si no les acomoda la voluntad de Dios a la de ellos, ellos no lo hacen. ¿Usted qué cree que cuando yo llegué a la iglesia, por primera vez, a mí me acomodó ir a lavar los baños? Meses lavando los baños. Después el pastor me ascendió a colocar las sillas y a limpiarlas. Después me ascendió a ser el líder, a ser el IBM del líder de los niños. Después fui ascendido a líder de niños. Después me ascendió a llevar a cabo un grupo familiar. Y después me llamó al ministerio el pastor. Pero nada de eso se me acomodó. Yo solamente tuve que obedecer, porque cuando el rey manda algo, es porque hay 2 cosas importantes. Tenemos que obedecer, y la segunda es porque Él nos quiere bendecir. Si nosotros no aceptamos la voluntad de Dios, si nosotros rechazamos el privilegio, pues ni vamos a servir, ni Dios nos va a bendecir. Y les decía a los hermanos, es importante, solamente tenemos que rascar tantito en la vida de las personas para saber por qué no quieren obedecer a Dios. Y nos encontramos que los principios más básicos de la fe cristiana no los han obedecido. Y si no han obedecido a Dios, ¿ustedes creen que me van a obedecer a mí? Por supuesto que no. Es así de claro el asunto. Nada de lo que... ¿Ustedes creen que a Pablo le fue cómodo que el Señor le dijera, órale, vete a hacer tu primer viaje misionero? Vas a recorrer 12 ciudades. Vas a ir en barco, vas a ir caminando, no lleves tortas, nada. Ahí te van a dar tu sustento. Y después el segundo, que se amplió todo el Asia Menor. Y el tercero, que fue a recorrer todo lo conquistado por el Señor. Nada se le acomodó. ¿Ustedes creen que era cómodo ir el Pablo en una barca ahí sangoloteado? Oye, hermano, hoy tenemos automóviles y hay gente que no viene a la iglesia porque no tiene su coche, como si hubiera nacido en coche. Antes venías, ni coche tenías, ahora qué pretexto usas. O sea, ¿se dan cuenta, hermanos, cómo hemos dejado nuestro primer amor? Antes hacíamos todo. Hermanos, yo recuerdo cuando era novio hasta colgaba los calzones de mi suegro. No puedo salir porque tengo que tender la ropa. Pues yo te ayudo. Fíjense cómo somos, ¿no? Hoy no ayudamos nada. Es la verdad. Ahí fallamos todos los varones. Pero como el interés tiene pies, cuando estamos enamorados, hasta los chones del suegro tendemos. Y conocemos los más íntimos secretos. ¿Pero por qué es eso? Porque estamos enamorados, porque queremos estar con la novia. Entonces, ¿por qué ya no hacemos lo que antes hacíamos? Porque hemos dejado nuestro primer amor de Cristo. Como ya estamos seguros, así como ya nos casamos y ya nada más mandamos y ya queremos que se nos cumplan nuestros deseos, Dios no nos va a dar comodidades, hermanos. Estamos a punto de abrir un nuevo ministerio, que es llevar comida a los hospitales. Estoy ya pensando que más adelante, en un tiempo que Dios vaya madurando la iglesia, podamos ir a predicar a la cárcel. Tenemos que hacer la labor. Pero
Me encuentro con gente que lo que Dios le manda no lo quiere hacer. Bueno, pues tú siéntate, pero luego no te quejes, porque ese es el problema. Es que yo quiero servir, pues por eso, ya Dios te mandó a hacer esto, pero es que eso no me gusta. Ay. Dios mío, ten misericordia. Es un privilegio servir a Cristo, donde sea. Donde sea, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Desde que levanto algo ya, Dios está agradado. Ya está diciendo, ese es mi Hijo amado, en Él tengo mi complacencia. Su pura palabra está sobre mi corazón, alentando mi vida. Hermanos, yo no sé qué palabra haya alentado nuestra vida, pero Jesús solamente oyó una que lo sustentó toda su vida. Él no escuchó, esfuérzate y sé valiente, así te dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. No, Él solamente escuchó una palabra. Se abrió el cielo y escuchó que se dijo, este es mi Hijo amado y en Él tengo toda mi complacencia. Esa palabra sustentó a Jesús toda su vida. Lo hizo obediente hasta el fin. Saber que Él era hijo de Dios. ¿Tú sabes que eres hijo de Dios? Entonces, ¿por qué te rebelas? Entonces, ¿por qué no quieres hacer lo que Dios quiere que hagas? No es lo que tú quieres. Hermanos, este no es un pozole. Esto no es donde tú vas a un restaurante y tú escoges qué comer. Aquí es lo que el Rey dice que tienes que hacer. Pero nada más hay que rascar tantito en la vida de las personas y vamos a saber por qué no quieren hacer lo que Dios quiere que hagan. A veces tenemos que doblegar nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestra vanidad para que el Señor forme hombres mansos y humildes de corazón. Todos queremos los grandes puestos. Todos queremos predicar, como si estar aquí sería fácil. Tenemos una gran responsabilidad los predicadores. Vamos a ser juzgados por ello. Pero todo el mundo quiere predicar como si fuera fácil. También por eso dice que debemos de enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús había enseñado y mandado. La transmisión del Evangelio es en ese respecto. Tenemos que enseñar a la gente que guarde todo lo que el Señor Jesús ha dicho. Pastor, es que me hizo. ¿Y qué dice Jesús? Que lo perdones. Pues perdónalo. Señor, es que esto, lo otro. ¿Y qué dice Jesús? Ya sé lo que dicen tus riñones y tu hígado, pero ahora quiero saber lo que dice Jesús al respecto. ¿Qué dice Jesús, mujer? Que te sujetes a tu marido, que lo respetes, nada más. Tienen fácil. A nosotros nos ha mandado a amarlas. ¿Creen que eso es fácil? No la dejó fácil el Señor. Pero tenemos que hacerlo porque el Señor lo dijo y si el Señor lo dijo, lo tengo que hacer. Punto. No es si quieres. Es increíble cómo en las sectas les manejan la mente a la gente y los llevan a hacer hasta tonterías, Y yo digo, Señor, aquí en tu reino todo el mundo protesta, todo el mundo se queja, nadie está contento, todos quieren preeminencia, nadie quiere ser el servidor de los demás. Estamos en eventos y ¿quién va a predicar? Yo predico, yo predico. ¿Y quién lava los baños? No, pues a ver, ¿quién lava los baños? Nadie quiere lavar los baños. A veces hacemos eventos conjuntos entre iglesias y todo el mundo quiere predicar. Nadie quiere hacer la labor de campo, de servicio a los demás. Pero ahí es donde está la bendición. Ahí cuando obedecemos. Cuando hacemos aquello que para la gente no tiene ninguna importancia, para Dios eso es lo más importante.
Porque para Dios lo más importante es que se doblegue tu carácter. Ya déjate de estar gritando, de estar mandando, de imponer tu autoridad. La autoridad no se impone. La autoridad se demuestra con la humildad, con el servicio. No, mandar cualquier tonto lo hace. Dale tantito poder a un sonso y vas a ver el desastre que hace. Por eso Jesús, hermano, nos dejó los principios y debemos de trabajar en nuestro carácter, ser mansos y humildes de corazón, mostrar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Es increíble, yo he encontrado hermanitos que ya tienen 60, ya está reclamando la tierra y todavía están de berrinchudos. Oye, carnal, ¿cuántos años tienes? 60, hermano. 60. ¿Y todavía de berrinchudo? Puta. No, hombre. Todavía gritando, todavía imponiendo y todavía se entran a la casa así bien sabrosos. Como si de veras la armaras, ¿no? Decíamos allá en el barrio. Como si de veras la armaras. Cuando al primer susto te echas a correr. O sea, qué bárbaros somos los hombres, hermanos, las mujeres. O sea, somos tremendos los seres humanos. Dile a la mujer que está a tu lado: la leona de Tacubaya tiene que morir. Y dile al hombre que está a tu lado: el changoleón tiene que morir. El berrinches tiene que morir. No, hombre. Increíble, hermanos. O sea, ya no estamos en la edad de estar haciendo berrinches. O sea, sí hemos escuchado las enseñanzas de Jesús. Bueno, ahora nada más hay que ponerlas en práctica. Esos son los dos cimientos: oír y hacer, oír y hacer, oír y hacer. Cimientos. Es por la falta de cimientos que cuando vienen las situaciones en la familia, en la casa, en nuestra persona, andamos rodando sin rumbo. ¿A dónde vas, viejo? Ya me voy con mi mamá. Tiene 60 años. Tiene 60 años. Pobre viejita, ya está entregando el equipo y ahí va a llevarle todas las aflicciones que le llevó en la vida y otra vez va de nuevo. ¡Hijazo de mi vida! Seguramente, ahí está. Jesús nos enseña y nos lleva a que le enseñemos a la gente a que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado. Y además, por último, Él promete que si llevamos a cabo esta comisión, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con los que llevan a cabo la comisión. Jesús no está con los que están desobedientes y rebeldes. Jesús está con los que llevan a cabo la comisión. Así que solamente tenemos que estar listos, hacer nuestras maletas espirituales, porque Cristo viene y estamos a punto de reunirnos con nuestro Señor y lo veremos cara a cara y sabrás que cada día y cada instante que estuviste en esta iglesia, Él estuvo a tu lado sentado. Cuando tú lloraste, cuando te afligiste, verás, Él te mostrará cómo Él estuvo a tu lado. Cuando estuviste en la enfermedad, cuando pensabas que no ibas a salir, cuando estuviste en el punto más difícil de tu vida, Él estuvo ahí a tu lado acariciando tus cabellos y dándote fortaleza y diciéndote: yo estoy contigo. Aleluya. Hay una promesa hermosa en la Biblia, hermanos, que yo quiero que leamos y se ponga de pie por reverencia a Dios. Y quiero que abra el libro de Génesis en el capítulo 6. Escuche qué precioso es esto.
Mira, hermano, cuando buscamos a Dios de corazón y con pasión en la palabra, hay algo que pasa en nuestro espíritu. La palabra ya no es igual cuando la leemos. Empieza a insertar fuerzas, aliento de vida, esperanza, consuelo, amor de parte de Dios. Entre más estudiamos la Biblia, entre más la leemos, entre más escuchamos las benditas palabras del Maestro, entre más escuchamos la voz de Dios a nuestro espíritu, podemos nosotros ver con esperanza siempre. Y nuestro espíritu se alienta en nuestro corazón en medio de las circunstancias, porque estamos fundados en la roca, porque tenemos cimientos, porque estamos llevando a cabo la comisión. Y dice Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esta frase, serán sus días 120 años, significa que Dios no estaría enojado por siempre con el hombre, porque Él conoce nuestra condición. Y cuando yo leí este pasaje después de haber estudiado todo esto, algo pasó en mi espíritu, me dio esperanza. Porque la comisión es el evangelio de la salvación de Dios, pero llevando esperanza a los perdidos, a los pecadores de los cuales nosotros un día estuvimos posicionados ahí, pero por su misericordia, por su bendita gracia, hoy estamos del otro lado. Y solo aquellos que estamos en la paz de Dios, porque dice Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos hace entender que anteriormente la ira de Dios estaba sobre nosotros, pero cuando nosotros creímos al evangelio de la paz de Dios, porque Él estaba airado con todo el mundo, porque el pecado es el atentado directo contra la santidad de Dios. Y Él, en vez de ofenderse, y aunque sintió su ira santa arder, envió a su Hijo en su amor para darnos liberación, para darnos redención, para traer la paz para con Dios, para que su ira no cayera sobre nosotros y no fuéramos juzgados por nuestros pecados. Él vino a hacer las paces. Por eso la base del perdón no está en que la gente que yo ofendí, esa gente me venga a pedir perdón. La base del perdón no es esa en Dios. La base del perdón es que si yo me entero de que alguien está enojado conmigo, yo tengo que ofrecerle el perdón, porque ese es el carácter de Dios en la vida del creyente, que siempre está buscando la paz con todo el mundo. Dios nos ofreció la salvación porque Él quería hacer las paces. Él fue agraviado. Él fue atentado directo contra su santidad. Y sin embargo, Él vino y nos ofreció el perdón. Y nos dijo, no importa. Yo quiero la paz contigo. Y a través de una cruz extendió su mano hacia nosotros, para que cuando nosotros tomáramos la cruz, pudiéramos tener paz con Dios. Porque nuestro pecado exige justicia y juicio. Pero Dios, a través de la cruz, ofreció la paz. Esa paz, esa mano extendida está hoy aquí. Dios extendiéndola contra todo pecador, contra toda persona que me está escuchando hoy, que viene por primera vez y le dice, aquí está mi mano. En mi mano está mi cruz, solamente tómala y la bendición de Dios estará sobre tu vida. La salvación prometida, la redención, el perdón de tus pecados, sin importar lo que hayas hecho.
Esa es la invitación. Si hay alguien hoy en esta mañana, la mano de Dios y su cruz está estirada sobre ti. Yo te invito a que vengas al frente y tomes la mano de Dios y tomes su cruz y recibas la gracia de Dios en tu vida, su misericordia, y puedas recibir tu salvación. Iglesia, cierra tus ojos ahí en tu lugar y dale gracias a Dios por la salvación, y dale gracias a Dios porque tomaste la mano de Dios y su cruz. Pero si hay alguien en esta mañana, si todos somos de casa, entonces agradezcamos. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pero si tú vienes, extiende tu mano a Dios. Tal vez tú conoces de Dios, pero Job también conocía de Dios. Pero un día dijo, ahora mis ojos te ven. Porque la única forma de ver a Dios es cuando entendemos el Evangelio. Así que si están ya aquí al frente, cierren sus ojos y ratifiquen su fe en Dios y díganle, Señor, aquí estamos.